Hola, buenas tardes. Esta videoclase será sobre formas de intervención en el delito. Básicamente hay dos maneras en las que se puede intervenir en la comisión de un delito, a nivel autoría o a nivel participación. Los tipos de autorías o autores son autor directo, autor mediato y coautor. Y las formas de participación son cómplice, encubridor e instigador. Dentro de las formas de autoría vamos a empezar con el autor. ¿Quién es autor? Es autor el que ejecuta la acción, el que ejecuta el delito. Pero algo que distingue de manera más importante a un autor de un partícipe es que el autor siempre tiene dominio del hecho. Es decir, el autor de un delito siempre va a tener en sus manos todas las decisiones inherentes al delito. El sí del delito, el cómo, el cuándo, el con qué, el por qué, el para qué, la hora, pero también el no. Eso es algo que distingue a un autor de un partícipe. Un partícipe no tiene el dominio del hecho, no tiene el control de las decisiones. Un autor sí que lo tiene. Ahora, dentro de los tipos de autoría, el primero que tenemos es el autor directo. Algunos penalistas le llaman también autor inmediato. ¿Quién es el autor directo? El que despliega por sí mismo la conducta delictiva. Él mata, él secuestra, él viola, él defrauda. Realiza el hecho por sí mismo directamente, no recurre a ningún tercero y por todo lo anterior tiene dominio del hecho, tiene control del delito. El autor mediato o autor indirecto también se le conoce por parte de algunos autores. El autor mediato lo que lo distingue es que él no va a desplegar el delito por sí mismo, sino que va a utilizar a un tercero para la comisión de ese delito. Usa a un tercero como instrumento. Por lo tanto, el instrumento no es quien tiene el dominio del hecho. Quien lo preserva es el autor mediato. Este instrumento en que se convierte ese tercero, la autoría mediata admite tres figuras bajo las cuales se puede dar la utilización de ese tercero: por error, por coacción o a través de un inimputable. Por error, y el ejemplo que siempre les pongo a mis alumnos. Ay, no tengo aquí una bolsita, pero bueno, supongamos que esto es una bolsita. Y entonces yo le digo a cualquiera de ustedes, y estamos en un salón tomando la clase, y entonces digo, Juan, por favor llévale esta bolsita a una mujer con un vestido rojo que me está esperando aquí afuera de la facultad. Y esa persona, Juan, dice, sí maestra, con mucho gusto, toma la bolsita y va, y cuando llega afuera de la facultad, llega la policía, lo tiran al suelo, revisan la bolsita y está llena de cocaína. Juan, evidentemente que no sabía el contenido de la bolsa, así que él actúa como un tercero que yo utilizo para cometer el delito y lo utilizo valiéndome de su error, porque él no sabe el contenido de la bolsa. ¿Quién lleva castigo? Solo yo como autora mediata. Juan no tendría ningún tipo de sanción porque él actúa bajo un error. Segunda modalidad, por coacción. Yo te digo, Juan, lleva por favor esta bolsita llena de cocaína a una mujer con vestido rojo que me está esperando afuera de la facultad. Y Juan, como es súper pro ley y honesto, me dice, no maestra, esto usted es loca, yo no puedo hacer eso. Y yo le digo, no, pues si no lo haces, repruebas el semestre y es más, yo me encargo de que no termines. Entonces Juan se ve coaccionado para llevar la bolsita con cocaína a mi contacto que está afuera. Otra vez, yo sigo siendo la única responsable, soy autora mediata del delito y estoy valiéndome de un tercero mediante la coacción que ejerzo sobre él para cometer el delito. Juan tampoco es castigado. Tercera alternativa, inimputable. Juan es un niño de 8 años de edad o es una persona con síndrome de Down o cualquier condición que implique una inimputabilidad. Y entonces yo le digo a Juan, suponiendo que tiene 8 años, mi amor, lleva esta bolsita a la mujer del vestido rojo que está aquí afuera. Es irrelevante que Juan sepa o no sepa el contenido de la bolsa porque es un inimputable para efectos penales. Juan va, lleva la bolsita y
evidentemente pasa lo mismo. Yo soy la única responsable, soy autora mediata, él es un inimputable y por lo tanto no hay consecuencia jurídico-penal para él. Ahora, dentro de los tipos de participación tenemos al instigador, al cómplice y al encubridor. Instigador. ¿Quién es instigador? El instigador es el que determina a otro a cometer un delito. El instigador genera una idea criminal que en la otra persona no existe para que cometa un delito. ¿Por qué se le castiga al instigador? Justo por eso, por generar esa idea criminal en otra persona. Para ello se requiere un trabajo muy fino, una influencia psicológica. No basta que yo diga, ay, deberíamos de matar a, yo qué sé, no sé, a Ciro Gómez Leiva, porque es muy mal periodista, por decir algo. Y entonces alguien me escucha y dice, sí, es verdad, es muy mal periodista, vamos a matarlo. Y va y lo mata. No hay instigación de mi parte. Yo puedo decir todo lo que se me pegue la gana y eso no me hace responsable de lo que terceros que me escuchen hagan. La instigación requiere muchísimo más. Insisto, requiere un trabajo de adoctrinamiento, un cierto nivel de coacción, una influencia en la otra persona que lo va a terminar influyendo psicológicamente para que la otra persona genere esa idea criminal y la haga como propia y la materialice. La instigación solo opera para delitos dolosos, evidentemente. Si yo voy en el coche con Frida o con Ana Lilia y le digo, mira, acelérale porque ahí va un peatón y vale 20 puntos, evidentemente no estamos hablando de un delito culposo. Si hay una instigación, estoy hablando de un delito doloso eminentemente. Ahora, ¿cuándo se castiga al instigador? Cuando el responsable del delito, el que sería el autor directo del mismo, lo comete al menos en grado de tentativa. Si ni siquiera alcanza un grado de tentativa, al instigador tampoco se le castiga. Y bueno, una cosa que tienen en las diapositivas al final, que es la excepción, instigación al no delito es delito. Es una cosa que a mí siempre me ha roto la cabeza y tiene que ver con la inducción al suicidio. La inducción al suicidio implica instigar a otro a quitarse la vida, pero el suicidio como tal no es un delito, sino a quien castigaríamos. Entonces, instigar a otro a cometer un no delito sí constituye delito. Me parece una cosa interesante, al menos para la reflexión desde el punto de vista dogmático. Siguiente forma de participación, el cómplice. Una figura que se menciona muchísimo, pero que pocos entienden realmente cómo opera. ¿Por qué? Porque el cómplice es aquel que colabora o presta una ayuda importante al autor del delito, sin la cual el delito no podría completarse. Pero esta ayuda tenemos que analizarla desde una perspectiva material, no formal. Me explico. Si yo voy a asaltar un banco y le pido ayuda a mi mejor amiga para que eche aguas afuera del banco mientras yo entro y asalto, desde la perspectiva formal del robo, el que mi mejor amiga esté afuera echándome aguas, no constituye una ayuda relevante para la comisión del delito, porque soy yo quien va a entrar y quien va a desapoderar de bienes y valores a quienes estén adentro, y el que ella esté afuera echando aguas es irrelevante para la conclusión de esos fines que me exige la tipicidad. Pero si lo vemos desde una perspectiva práctica, mucho más material, evidentemente que su ayuda es muy importante, sobre todo para que no me cachen, para que no me detengan o para que no me descubran. Entonces, la complicidad siempre se va a analizar desde una perspectiva material, no formal. Y partiendo de ese punto, es importante hacer algunas precisiones. Primero, el cómplice siempre va a actuar con dolo. Si yo acabo de matar a una persona, salgo y paro un taxi y le digo, lléveme a tal lado por favor, y el taxista no tiene la más remota idea de que lo que está haciendo es colaborar conmigo para evadirme de un lugar en el cual acabo de cometer un delito, el taxista no es mi cómplice. La complicidad exige un dolo en la actuación, es decir, conocimiento previo e intención. El cómplice no tiene dominio del hecho, por eso es un mero partícipe. ¿Por qué?
Porque si yo voy a matar a una persona y le pido a un tercero que me consiga un arma, esa persona me consigue el arma y me la da, pero no va a decidir lo que yo haga con el arma. Una vez que me la da, yo probablemente la guarde en un cajón y no la utilice nunca. O probablemente la use no para matar a quien le dije, sino a otra persona, o a 10. Es decir, quien me consigue el arma no tiene el dominio de lo que yo haré con esa arma. Por eso el cómplice no tiene dominio del hecho. Y lo más importante de la complicidad, la ayuda del cómplice siempre es importante. Los penalistas le llamamos, el cómplice realiza un aporte no banal, es decir, un aporte relevante. Si su ayuda es completamente banal, entonces no es un cómplice. Ejemplo, secuestra una familia a una persona, la secuestra el papá y el hijo. Y la mamá, la esposa del secuestrador, se dedica a darle de comer y lavarle la ropa al secuestrado. Para efectos prácticos, está contribuyendo, está realizando un aporte no banal para la consecución de los fines del secuestro. No, porque darle de comer y lavarle la ropa no contribuye en nada a la privación de la libertad con el fin económico o material. Sin embargo, si lo que esa mujer hace no solo es alimentarlo y lavarle la ropa, sino además vigilarlo para que no salga de la casa en la que lo tienen en cautiverio, ahí su ayuda se vuelve absolutamente relevante para los fines del delito y eso la convierte en cómplice. Esto ha sido ampliamente debatido porque muchas veces en operativos, sobre todo en casos de secuestro o en casos de delitos contra la salud, cuando las procuradurías no tienen la más remota idea de quién hizo qué, dicen codominio funcional del hecho, que es un pleonasmo en sí mismo, porque el codominio implica dos o más. Y si hablamos de codominio funcional, se vuelve un pleonasmo porque la funcionalidad gira en función de dos o más personas que participan. La expresión correcta es dominio funcional del hecho o codominio del hecho en todo caso. Pero las procuradurías suelen decir codominio funcional del hecho, lo cual está terriblemente mal dicho. Pero bueno, el punto relevante aquí es que cuando normalmente el Ministerio Público detiene a varias personas y atribuyen un codominio del hecho, significa en términos prácticos que no tienen la más remota idea de quién hizo qué. ¿Cuál es la forma de romper el dominio funcional del hecho? Especificando e individualizando la forma de intervención de cada uno. Y como eso muchas veces es muy difícil de hacer por la poca información que puede arrojar la investigación o los testigos o los indicios encontrados en el lugar, lo más sencillo es aventar una coautoría cuando no necesariamente hay una coautoría. En el caso de los secuestros, insisto, es súper común. Detienen a toda una familia que se dedicaba a pegarle al secuestro. Y en esa familia hay roles y actividades para cada uno. Normalmente las mujeres, aunque no siempre, se dedican al cuidado del secuestrado, de la víctima. Eso no las convierte en cómplices porque es un aporte absolutamente banal. Si dentro de sus tareas está vigilar, supervisar, negociar rescate, recabar pruebas de vida, cualquier otra función que sí sea un aporte no banal, es decir, un aporte importante, ahí es donde se da la complicidad. Y finalmente, la aportación del cómplice normalmente es anterior, es decir, en actos preparatorios, aunque también puede darse en actos de ejecución y en actos de consumación. Pero por lo general al cómplice lo vamos a ubicar antes de la comisión del delito en sí, actos preparatorios, y probablemente durante, pero con una distribución de tareas que les impide el dominio del hecho, porque de lo contrario serían coautores. Y finalmente, la figura del encubridor. ¿Quién es encubridor? El que auxilia al autor con posterioridad a la comisión del delito. Pero el encubridor siempre va a actuar bajo una promesa previa, es decir, siempre tiene que haber un compromiso previo de ayudar. Si no hay promesa anterior, aparentemente no hay nada, pero ahorita vamos a ver que sí que hay figuras delictivas. Ejemplo, me voy a robar las computadoras de la facultad y para ello pido ayuda de alguno de ustedes.
Entonces digo, Emanuel, me voy a robar las computadoras de la facultad, pero en lo que las vendo no tengo dónde guardarlas. Una vez que me las robe, ¿te podría echar un grito y me ayudas a guardarlas en tu casa? Y Emanuel me dice, sí, maestra, perfecto. Bueno, eso lo convierte en encubridor. Él no se las está robando, no es cómplice conmigo porque no me está ayudando de ninguna manera a cometer el delito. Pero hay una promesa previa a la comisión del delito en la cual él me ha garantizado que me va a ayudar a esconder las computadoras y eso lo convertiría en un encubridor, o sea, comete el delito de robo en forma de intervención de encubridor y yo sería autora directa. Ahora, cambiemos un poco el ejemplo. Yo no tengo esta promesa previa de Emanuel, me robó las computadoras y terminando mi robo le llamo y le digo, Emanuel, me acabo de robar las computadoras, necesito que me tires paro y guárdamelas en lo que las vendo. Y Emanuel me dice, está bien, no hay encubrimiento porque no hay promesa previa. Entonces, ¿qué sí puede haber? Les pido revisen dos tipos penales que son el encubrimiento por receptación del 243 del Código Penal del DF y el encubrimiento por favorecimiento del artículo 320 del mismo Código Penal de la Ciudad de México. Aparentemente no se da la forma de intervención en su modalidad de encubridor porque falta la promesa previa. Pero Emanuel cometería un delito diverso que podría ser el encubrimiento por receptación o bien el encubrimiento por favorecimiento. Pero ojo, estos dos delitos que son autónomos del de robo, los cometería Emanuel en forma de intervención como autor directo. Es decir, en mi robo yo soy autora directa, él no sería encubridor porque no hay promesa previa, pero él cometería un delito distinto en calidad de autor directo. Les pido revisen estos dos numerales, por favor, repito, 243 y 320 del Código Penal de la Ciudad de México. Y bueno, básicamente con esto completamos el tema relativo a las formas de intervención en el delito. Si una persona no es autor ni es partícipe, no es nada, no tiene forma de intervención alguna en el delito. Figuras como la autoría material e intelectual ya no existen, no son vigentes desde hace más de 30 años en el país. No lo repliquen, por favor. No es exactamente lo mismo, pero muy guardadas las proporciones y para que se les facilite la comprensión. El autor intelectual sería un poco lo que es el autor mediato hoy, aunque no es exactamente lo mismo. La figura de la autoría mediata es mucho más completa. Y la autoría intelectual y la autoría material es lo que hoy sería el autor directo, aunque también muy guardadas sus proporciones. Cualquier duda, cualquier comentario, estoy a la orden. Espero que les sea de utilidad esta videoclase y que sigan todos sin coronavirus. Besos.